Hola, buenas noches. Profesor, buenas noches, hermanos, buenas noches. Ok, Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? excelente. Por acá frío otra vez. Mira, Bruno. Se terminó, Bruno. Sí, bajó bastante la temperatura acá. Se Impresionante, cortó sí. el pelo, ¿no, Bruno? Sí, sí. Pesaba mucho, pesaba mucho. Buenas Bajé como noches. 5 kilos. Es un abrigo para la cabeza. Sí, Bueno, acá ya lo tengo. Ya no- Sin techo, sin techo. Excelente. Bien, profesor, creo que tenemos este grupo acá presente. Silvia, buenas noches, bienvenida. Fabián también. Sí, Buenas noches, Acá están Buenas todos. noches. frías noches. ok, excelente. Y está contigo. Si quiere, ya ahora ahí empezamos. Oramos Arrancamos con una y oración. pedimos la bendición del Señor. Padre, gracias te damos a Dios por este día más, donde podemos estar delante de ti, Señor, delante de tu presencia, Dios, conociendo, tú eres el Dios que nos sostiene, tú eres el Dios de toda providencia, el Dios que guía nuestras vidas, Señor, de toda y cualquier situación en donde nada escapa de tus manos y en donde tú usas, Señor, todas las cosas para el bien de tus hijos. Señor, te damos gracias porque nuestra confianza, nuestra esperanza está en Cristo, Dios, y por eso estamos seguros, oh Dios, y te agradecemos por la gracia de poder conocer la vida eterna por medio de él, Señor, y estar seguros por medio de su sacrificio, por medio de su vida perfecta en nuestro favor. Bendice una vez más esta clase, guíanos a Dios por medio de tu palabra, y tú sigas siendo, Dios, exaltado, glorificado, Dios, por todo lo que hacemos también por medio de esa instancia, Dios, de que tu iglesia, tus hijos, sean, Dios, edificados, fortalecidos y capacitados, Dios, para toda buena obra, Dios. Bendice a nuestro profesor, bendice su familia, bendice su ministerio allí en Panamá, Dios, sus hijos en Brasil. Cuídalo, Señor, en toda circunstancia también, Dios, y que ellos se sientan guardados, Señor, y animados por tus cuidados, Dios. Confiamos esta clase en tus manos, y rogamos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias. Hermanos, mucho gusto estar con ustedes una vez más. Y hoy en especial será un desafío. Una de las pocas ventajas de tener clases así virtuales es que no se contagia con virus. Entonces, no sé si estoy con flu o es una alergia. Entonces, voy a hacer unos sonidos raros hoy y no te espantes, no es alienígena, es una cuestión acá de salud. Y por Zoom están todos protegidos, ¿no? No necesitan mascarillas y no hay problema para eso. Así. Hermano, ¿cómo están ustedes? Ya un cierto tiempo me gustaría de oírlos un poco, un rato sobre cómo sigue la clase. Yo estoy intentando destacar los puntos principales del texto bíblico y también relacionando con la vida práctica. Esa ha sido la propuesta dentro de una perspectiva cristiana, exegética, reformada, ¿no? Y me gustaría de tener un poco de la percepción de ustedes, cómo estamos, cómo seguimos y cómo los ven. Si puede hablar un rato. Son muchas opiniones, ¿no? Y así me quedo confuso.
Sí, está excelente la clase, profe, de Primera de Timoteo, mucha enseñanza que uno aprende de Pablo a Timoteo, Sí, y la práctica que él tenía, ese trabajo que tiene que llevar a cabo. Entonces, mucha enseñanza, mucho uno aprende de ese epístola. Y ujú, una buena explicación también de parte de usted, es muy ok, profundo. excelente, gracias. Y nosotros tenemos siempre algunos desafíos cuando estudiamos la parte de la teología exegética. La principal, por supuesto, es la comprensión de la enseñanza original de los autores bíblicos y la aplicación para el público original. Y por supuesto, no menos importante es la capacidad que tenemos de sacar las enseñanzas que sirven para todos en todos los contextos y así eh, de sacar los temas. El tercer es relacionar esto con el todo de la teología. Entonces me gustaría de oírlo un poco más sobre cómo está, si está contento, si está demasiado sencillo o profundo, no sé, con técnico. Estoy intentando relacionar todo y que pueda hablar un poco más a Bruno, Silvia, Fabián. De mi parte, creo que también quería compartir que es bastante profundo este estudio para mí, lo que hemos visto hasta ahora. La verdad que está muy bueno la enseñanza, profe. Y hay puntos que aclaran también, ¿no? A veces uno tiene puntos a ver en 1 Timoteo en cuanto al lo que habla, ¿no? El tema del trabajo de la iglesia, acerca de los ancianos, el trabajo que tienen y a veces hay confusión, a veces en algunos puntos, ¿no? Pero creo que a mí, por ejemplo, me ha aclarado varios puntos también en cuanto al... No en el Ok, sentido que no estaba entendiendo, sino que realmente afirma lo que yo entendía, ¿no? Uno sí, entiende las sí, cosas y hay cosas que uno lo escucha y después afirma lo que uno entiende. Entonces, eh, y más todavía cuando uno está en el ministerio de la iglesia, en mi caso como oficial de la iglesia, como presbítero, creo que también es una herramienta saber cómo sí, trabajaba la iglesia y creo que es la base, ¿no? También para la iglesia hoy en día, ¿no? Para ser una ok, iglesia sana. ok, excelente. Isso é interessante. Um vantagem quando nós temos uma orientação sana em la igreja e em outras classes anteriormente, quando temos a oportunidade de estudarmos, temos, na verdade, uma oportunidade de profundizar as convicções. É muito mais aproveitável do que aqueles que não tinham uma base fiel. Yo me acuerdo de algunos colegas que llegaron a los estudios teológicos sin una claridad acerca de la teología y sufrieron demasiado porque tuvieron que cambiar muchas percepciones en sus mentes. Y cuando ya llegas con la perspectiva bíblica buena, es oportunidad más de profundizarse, ¿no? ¿Y qué le parece, Silvia? Bueno, sí, realmente es interesante y provechoso comparar cómo era la iglesia en los primeros tiempos, la organización, y ver que en muchas cosas estamos acertados, ¿no? Gracias a Dios. Y creo que es Sí, importante que todos sepamos cómo se organiza una iglesia, no solamente los que están participando digamos, en el consistorio o como oficiales, sino que también ante los inconversos mostrarles que hay una base bíblica, que no es que hacemos lo que hacemos porque se nos ocurrió. Y es bueno eso, ver bueno, que estamos en una organización que realmente está bíblicamente organizada, ¿no? No que sea sí, perfecta, gracias. pero... Y lo Sí, importante de destacar la juventud de Timoteo, porque es el único libro que habla sobre la edad, digamos, que podría llegar a ser una barrera para aquellos sí, ante los cuales él ministra. Eso es muy importante para la cantidad de ministros jóvenes que debe haber, me imagino muchísimos. Es un aliento también y un apoyo para ellos, ¿no? Es muy interesante sí, todo lo que habla el libro, la verdad que nunca lo había estudiado en profundidad, la verdad, realmente, ¿no? Y pocas veces sí. he escuchado predica, pero sobre pasajes aislados. Sí, Ujú. es de mucha bendición y en profundidad, pero a la vez eh, nos afirma en todos los temas que trata.
Ok, excelente, excelente, gracias. Fabián, tu percepción. Bueno, coincidir ahí con los hermanos, de todo lo que venimos aprendiendo es bastante provechoso, ¿sí? Una cosa que, para no redundar en lo que ellos dicen y por ahí aportar alguna otra cosa, estoy acompasando las clases con la lectura del libro El llamamiento peligroso, que tú nos recomendaste, Sí. y que realmente es para quien está en el liderazgo, o en el caso de él que habla del tema de los ministros, de los pastores, es una cachetada tras de otra. Sí es. Pero un concepto muy bueno que hay que tener en cuenta y que también lo estamos viendo con Pablo hacia Timoteo, es que el pastor debe ser pastoreado también. Sí. Y también eso es un concepto que a veces un poco se deja de lado, que el que está en el liderazgo también tiene que aplicar lo que predica en sí mismo, no está por Sí. fuera de lo que él mismo predica, y eso es algo que el libro dice, el texto que tenemos que leer dice, y que evidentemente con todas los consejos, las directivas, el pastoreo, porque es así, que hace Pablo con Timoteo, también lo afianzamos. Me parece que es un punto bien importante que estamos aprendiendo. Sí, sí, gracias. Me quedo pensar que si uno de ustedes tuviera algún aspecto más crítico o negativo, si tendrían el coraje de hablar acá, porque he oído cosas positivas, ¿no? Sí, tenía algunas críticas para hacerlo, sí tenía para que podamos también mejorar, ¿ok? Y si se sienten más confortables y quieran enviar por WhatsApp o por email algunas sugerencias, serán bienvenidas, ¿ok? Voy a partir de un punto que ustedes dijeron para hablarnos un poco hoy. En 2 Timoteo, vamos a abrir la Biblia en 2 Timoteo. Creo que no conseguiremos seguir con un capítulo por clase porque ya pasamos de la mitad y tendremos aún 7, ¿no? Son los 4 de 2 Timoteo y más 3 de Tito. Tal vez caminar un poco más con Timoteo y dejarlo Tito como una visión general, una vez que hay muchas sobreposiciones de temas que van a aparecer. No sé si ustedes ya leyeron todas las epístolas pastorales porque son cortitas, ¿no? Son 13 capítulos en total y si las leyeron todas, puedes perceber, como decimos en las clases introductorias, que a carta de Tito es como un resumen de puntos que aparecen en Timoteo más esparcido. Claro que hay algunos aspectos más propios que van a aparecer en la carta a Tito, pero vamos a seguir así. Ahí voy a aprovechar algo que decían ustedes ahí, especialmente Fabián, al final. En la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Es fácil de acordarnos porque es 2:2:2. 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 2, hay una orientación de discipulado. No sé si en alguna medida se oyeron de la otra que liderazgo, ¿no? Eclesiología, liderazgo está trabajando este tema. Y se dice así: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y yo he visto un poco de una clase de eclesiología y a mí me ha gustado el abordaje porque habla del convivio, de la convivencia en el liderazgo, de la formación del liderazgo, pero un modelo bíblico que no es isolado, no es aislado, no, pero es compartido. Mira, hoy hablaba con mi colega de acá en Panamá, que está en el corazón del modelo presbiteriano, en el corazón. No se habla de modelo presbiteriano sin hablar en liderazgo compartido. ¿Ok? ¿Por qué?
nosotros presuponemos básicamente dos aspectos, uno positivo y uno negativo. ¿Quién quiere que empiece? ¿Por el negativo o por el positivo? ¿Cuál es la noticia primera? ¿Cuál es la sugerencia? La mala primero. La mala primero. La mala es por el problema del efecto de pecado. Porque el pecado nos ha afectado a todos. Entonces, para la protección del liderazgo y de la iglesia, no es bueno que un trabajo se quede en la mano de uno solo. ¿Ok? Nadie tiene la percepción total de las necesidades de la iglesia y de la comprensión de la Biblia, y solito tendremos a desarrollar una percepción equivocada, ¿ok? Entonces, para frenar la distorsión que la individualidad bajo el pecado especialmente nos ha dado, Dios ha puesto una colectividad, ¿ok? Una colectividad porque en la mucha consejería hay sabiduría. No sé si exactamente de esta manera, porque estoy citando de memoria de Proverbios y traduciendo la mente. No sé cómo está en Reina Valera, pero Salomón se habla aquí en las muchas consejerías hay sabiduría. Y ese es un punto, ¿ok? Lo que no tenemos nosotros, hay otro. Y esto es muy, necesita ser comprendido muy tranquilamente por aquellos que están en el liderazgo de la iglesia. Es vanidad presuponer que tenemos individualmente la comprensión total y somos individualmente la respuesta de todo. Es una presunción demasiado grande de orgullo y de falta de humildad. Y en la experiencia conciliar, muchas veces perdemos. Y si somos si tenemos un poquito de humildad, vamos a perceber que la sabiduría que hay en otros también. Y me acuerdo de inúmeras situaciones con el consistorio en que ancianos más experiencia en la vida cristiana, aunque no tenía una formación teológica de seminario, me afirmaron cosas, ideas que me han convencido y yo he cambiado la percepción, porque Dios ha puesto un liderazgo compartido por la iglesia, ¿ok? Y por la vía positiva, ahora, la buena noticia es porque el modelo colectivo es un modelo saludable y que representa el propio Dios. La Biblia habla de Dios como su voluntad, como el consejo de su voluntad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la Trinidad, por toda la eternidad, han planeado y ejecutado su plan de creación y de redención. ¿Ok? Entonces, la idea de que el propio Dios así ministra y de alguna manera representamos esto. Pero me gustaría, además de estos dos puntos, que el segundo, ya he comentado un poco antes, para frenar el mal y también para compartir percepciones como cuerpo de Cristo. Y así nosotros no calimos, no nos sometemos a la tentación de pensarmos que la iglesia es individualmente de uno o de otro, ¿ok? La iglesia es de Cristo Jesús y la iglesia es su cuerpo y necesariamente. Ahora, en este versículo que leemos ahora, nosotros vemos el apóstol Pablo orientando a Timoteo a que siga en un modelo de preparación de otras personas, como una cadena. Mira que dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hay una secuencia, ¿no? De como una cadena, como ¿cómo se llama? Elos de la cadena son Eslabones. Eslabones, Sí. enclavones de una cadena. Acá vemos por lo menos 4, ¿correcto? Pablo, ¿qué sucedió, Bruno? Mi español está muy malo, ¿no? No era enclavones, es eslabones, con S. Eslabones. Ah, ok, eslabones. Por favor, no apenas sonreía, comparta la miseria con los demás y ayuda.
En esta semana empezamos a hacer algunas divulgaciones en las medias sociales y ha sido un sufrimiento, porque pensaba que estaba todo muy bello y recibo algunos retornos de mi hijo que de papá no es así, estaba faltando esto, faltando aquello, de Brasil mandando gracias y no percebemos, es un problema. Necesitamos acá de varones maduros y nativos hablantes de español para que perciban más rápido y más pronto aquello que estamos sufriendo con la lengua. Así es. Ok, seguimos. Y acá nosotros vemos por lo menos 4 niveles, ¿correcto? De Pablo a Timoteo, de Timoteo a hombres fieles y para otros también. Me acuerdo de cierta vez oyendo a alguien hablando sobre esta secuencia en la vida de la iglesia, ha dicho que nuestro trabajo como discipuladores de otras personas só se ha concluido cuando nuestros discípulos produzcan discípulos frutuosos. Entonces, ver que es como esta secuencia de 4 niveles que Pablo dice ahí. ¿Cómo sabemos que concluimos en un cierto sentido, que no se falta nada? Cuando aquellos que fueron discipulados por nosotros son capaces, son capacitados de producir discípulos que también producen discípulos. Entonces son 4 niveles, no es algo pronto, ¿no? Necesita una dedicación. Y ahí, aquí me gustaría de compartir con ustedes, basado en esto, en estas relaciones y orientaciones que recibimos del apóstol Pablo, un destaque. Y si quiere tomar nota, esto vale. Sería un punto, como los latinos les gusta de apuntamento para examen, sería un apuntamento para examen, para que lo memorice y jamás se olvide. Que es el siguiente. En la vida cristiana, es importante que nosotros tengamos relacionamientos en 3 niveles con otras personas. Relacionamientos con personas más maduras que nosotros, de quien recibimos consejería y que nos instruyen y que nos exhorten. ¿Ok? Entonces, para estos, nosotros seremos como discípulos de ellos. Es saludable que nosotros tengamos personas que nos inspiren, que nos motiven, que nos ofrezcan consejería y demás. Y muchas veces, como ha destacado Fabián, el ministerio eclesiástico, nosotros nos sentimos solos porque a veces no tenemos estas personas. Puede ser más fácil para ustedes como miembros de iglesias, incluso a veces como oficiales también, que lo encuentre esto en su pastor. Pero a los pastores les cuesta un poco más encontrar a alguien así, pero lo necesitamos. ¿Ok? ¿Está claro esto? Primero, alguien más maduro, arriba. Pongamos una referencia de quién está arriba, de quién recibimos. Recibimos exhortación, orientación, consejería. Yo tengo algunas personas que en puntos clave les busco. ¿Ok? Yo tengo en mi vida. El segundo nivel son personas de relación fraterna en el mismo nivel, que es como la parte bíblica que dice, confesad vuestros pecados unos a los otros, confesad. Y, como se dice acá, y déjame leer para que no cometa otro error y Bruno se ponga a reír otra vez acá. Voy a leer aquí. Es mejor hacerlo. Ok. Exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Colosenses 3:16. ¿Ok? Exhortándoos. Hay una traducción de una palabra griega que es aleluz, que es traducido como unos a otros en español. Y ese significa que nosotros necesitamos de personas que son confiables, que son hermanos confiables. Y ponga atención en esto porque es muy importante. Muchas veces nosotros nos acostumbramos
con los relacionamientos sociales en la iglesia y no los utilizamos para el beneficio espiritual. Llamamos a las personas para tomar un té o un mate, ¿no? Ahí caliente, o una cerveza, no sé cuál es el patrón de comportamiento ahí, algo que sea, o para ir a comer una parrillada y que se va. Y no tenemos la misma libertad para ofrecer o para pedir orientación bíblica para estas personas. Este es un gran desperdicio en la vida de la iglesia. Las relaciones, especialmente en la iglesia, pero todas nuestras relaciones humanas deberían ser vistas como medios de la promoción de la redención de Jesucristo. Los verdaderos amigos son personas, y espiritualmente hablando, son personas confiables en que nosotros tomamos por cierto que pueden nos ayudar a ver lo que no estamos viendo, exhortarnos en los puntos que no estamos percibiendo, y todo se va. ¿Ok? Y el tercer nivel, ponga nota, es personas que están abajo, personas que necesitan de nuestra ayuda. Para esto nosotros seremos los consejeros. Entonces, no estoy aquí poniendo, mira, la idea no es que la iglesia es dividida en castas como superiores, medianas y bajas. No es eso. Todos somos cuerpo de Cristo y somos de la familia de Dios. Pero en esta caminada, algunos ya están más amadurecidos, como más maduros, como he dicho Pablo escribiendo a los filipenses, ¿no? Y quería ustedes que son más maduros, ayuden a sí. Miren, en Filipenses capítulo 3, va a decir Pablo, versículo 15, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto mismo Dios lo revelará. La palabra que es traducida por perfecto en español también podría ser traducido como maduro. La idea no es perfecto sin error, es perfecto como una fruta que está perfecta para ser retirada para consumo, ¿ok? Entonces, maduro, lleno ya en el punto de ser aprovechable. Este es el punto del perfecto para nosotros, ¿ok? ¿Está claro esto? Entonces, cuando miramos las relaciones, nosotros necesitamos de personas a quien buscamos socorro, personas con quien nos ayudamos mutuamente y personas a quien socorremos y les ayudamos a seguir en la vida cristiana. ¿Ok? 3 niveles. Este es un punto importante. Y en general, resta a los pastores el máximo encontrar personas que sean como amigos, porque a veces le cuesta tener otro como arriba, pero necesitamos. ¿Ok? ¿Está claro esto? ¿Qué vemos acá en estas cartas de Pablo, las epístolas pastorales? Vemos propiamente una instrucción de alguien más maduro, amadurecido. ¿Cuál es la palabra propia? ¿Es maduro, amadurecido? ¿Cómo decimos? Maduro. Madurado. Alguien que ha madurado. Maduro. Ok. Entonces, nosotros vemos esto propiamente de Pablo para con Timoteo, ¿correcto? Ahora, la segunda epístola de Pablo a Timoteo es muy curiosa porque nos presenta algunas peculiaridades, características más particulares de Timoteo, ¿ok? Es como que en comparación con la primera epístola, esta segunda epístola es más personal. Se aborda el tema más personal de la vida de Timoteo. Y esto es curioso porque, mira, la obra de Dios en su reino es hecha por personas. Parece obvio, ¿no? Y me parece obvio que estás a decir. Sí, eso que personas son personas reales, con historias reales, con problemas reales y muy propios, muy particularizados. Es claro que en el sentido general
nuestros problemas todos son consecuencias del pecado genérico, ¿no? El pecado original que herdamos de Adán. Pero nosotros enfrentamos individualmente nuestras características. Vamos a ver cómo se comunica eso. Vamos a leer el capítulo primero de la segunda epístola de Pablo a Timoteo. ¿Quién puede leer, por favor? Hágalo. ¿Cuántos versículos, profesor? Sí, vamos a ver a partir del versículo primero hasta el... puede ser todo, porque después vamos comentando parte a parte. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuanto nos ayudó en Efeso, tú lo sabes mejor. Ok, gracias, Bruno. Es impresionante los aspectos personales que están presentes en esta segunda carta, en este primer capítulo ya, y sigue por toda hasta el final. ¿No es? Percibe que hay la relación de varias personas nominalmente citadas por Pablo acá. ¿No es? Empieza con personas relacionadas a su destinatario, Timoteo. Y él empieza hablando de la situación familiar de un tema interesante. Al final del capítulo, Pablo va a hacer una citación de su situación y de la contradicción de las relaciones de personas conocidas por ellos en común, como fueron tan distintas, como algunos le causaron problemas y tristezas y les abandonaron, y otros que por el revés se pusieron fuerte a su lado. ¿Y por qué es importante percibimos eso, hermano? Con cuanto Dios haga su obra por el poder del Espíritu Santo, se utiliza Dios de personas reales, en situaciones reales para hacer su obra. Esto en nada disminuye las implicaciones de las experiencias de la vida. Nosotros sentimos alegrías, tenemos gratitud, gozo, bendición por las relaciones de personas que caminan con nosotros, pero también sentimos
dolores, decepciones y debilidades y consecuencias negativas de las relaciones. Esto es propio de la realidad humana. Fomos criados a la imagen y semejanza de Dios, pero fomos todos afectados por el pecado. Así se da con todas las relaciones humanas, con el matrimonio, con la relación con padres y hijos y también en la iglesia. Mira, importante, un destaque que voy a hacer a ustedes. Creo que ustedes ya saben, pero no me cuesta repetirlo. Nosotros no necesitamos, y no es bueno, que mantengamos en nuestra mente, en nuestro corazón, una visión romanceada de la iglesia. La iglesia es constituida de personas que aún estén en el proceso de santificación, siguen siendo imperfectas y pecadoras. Y mira, no son solamente los otros, somos nosotros también. ¿Ok? Entonces, si tenemos, eso nos sirve de disculpa, de excusa, como se dice los italianos, ¿no? No se sabe de disculpa para justificar nuestro pecado, pero cuanto más claro comprendemos esto, menos sufrimiento desnecessario lo pasaremos. Porque es la realidad. Vamos a ver cómo eso tocaba la vida de Timoteo y de Pablo. Vamos, sigamos acá. Primero, nosotros ya vemos que los saludos son muy semejantes a las otras cartas todas. Entonces, los dos primeros versículos, Pablo se presenta otra vez como apóstol, enviado de Jesucristo, según voluntad de Dios. El apóstol, como ya discutimos, casi la primera clase toda sobre este tema acá, no necesitamos repetir, ¿ok? Otra vez destaca a quien es el destinatario, nuevamente Timoteo, quien le llama de amado hijo, ya destacamos eso también, tanto Timoteo cuanto Tito son hijos en la fe de Pablo, ¿ok? Que significa que en aquellas relaciones que hablábamos inicialmente, hay una relación acá de arriba para abajo, ¿ok? Persona más experiente que ha ayudado a otro en su desarrollo espiritual en la fe. Y así sigue. Sí. Gracia y paz, y gracia, misericordia y paz que necesitamos. Ahí empieza ya Pablo acá en el versículo 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Dos destaques gostaria de hacer para ustedes acá. El primer, todas las veces que leo Pablo en sus cartas, me quiero avergonzar. Todas las veces. Porque la dedicación de este hombre, que era un gran maestro, gran pastor y un gran misionero, la dedicación espiritual y la dependencia de Dios me llama la atención. Si no tuviera Pablo escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, podría desconfiarlo, porque él siempre dice que tiene orado por las personas. Y confeso, voy a confesar algo aquí para ustedes, no sé si está grabando, si estuviera, es bueno que ya fica grabado un pecado acá. Y muchas veces sufro como pastor, porque voy a cumprimentar a las personas, pastor, ora por mí por eso, pastor, ora por mí por eso, y después la persona dice, pastor, has orado, y digo, mira, son 20, 30 personas que me cumprimentan, después de, no, si no consigo recordar, mal consigo recordar de la persona, imagínate orar por todo esto, y que pasé a desarrollar, parece espiritual, mas la verdad es falta de espiritualidad. Cuando estoy hablando con alguien que aparece un tema para oración, lo invito en la hora para orar. Digo, vamos a orar, ahora, ahorita, porque si no me voy a olvidar, después te va a cobrar y me quedaré envergonzado, dizer, no me acordé, entonces vamos a orar ahora. Y a mí tiene sido una bendición hacer esto. Tengo algunos amigos que converso y a veces en medio de la conversación hay un tema antes que saltemos para otro tema de la conversa y dije, vamos a poner esto en oración delante de Dios, aprovechar que estamos unidos acá. Es así que tengo procurado resolver esto en mi vida. No sé si le toque este tema. Es más fácil para mí hacer de esta manera, aprovechar las situaciones y orar con las personas. Ese es un punto. Pablo se comunica
que pone estas cosas delante de Dios en oración. ¿Por qué es importante empezar? Parece obvio, ¿no? Eso le parece obvio para nosotros. Pero a veces el senso de la responsabilidad es tan fuerte en el liderazgo espiritual que podemos perder de vista que el reino de Dios es hecho bajo la gracia del Espíritu Santo obrando en el corazón de las personas. Y cuando paramos para orar, nosotros estamos poniendo delante de Dios esta convicción. A veces, mucho más porque la necesitamos más fuerte, para que no pongamos sobre nuestras espaldas una responsabilidad de resultado que no es nuestra y que no somos capacitados de hacerlo. Los resultados, ¿ok? Poner las situaciones delante de Dios más do que una eficacia espiritual sacerdotal, es una necesidad personal para que nos pongamos en la dependencia de Dios siempre, ¿ok? El otro punto que me gustaría de destacar acá es esta afirmación de Pablo, que dice que sirve a Dios desde mis mayores con limpia conciencia. Pablo viene de una tradición de generaciones sirviendo a Dios a través del judaísmo, y en otro momento va a decir que en su generación él era el destacado. ¿De acuerdo de esto? Cuando se habla de los Gálatas, a los Gálatas como más adelante de otros de mi generación. Los estudiosos, los expertos en la teología paulina y en la vida de Pablo, se dice algo curioso. Dice, Pablo ha sido durante toda su vida un hombre sin crisis de conciencia. Porque aun cuando estaba errado, lo pensaba que estaba cierto y era dedicado en aquel que estaba errado. Cuando Jesús le aparece y él se da cuenta que estaba todo errado, lo cambia todo y sigue siguiendo su propósito que la conciencia le apuntaba. Y acá es dicho acá, cuando él dice, con limpia conciencia, o sea, no hay en Pablo, este pecado él no lo ha cometido, otros ha. Otros sí que fue perseguidor de la iglesia y he luchado contra el Señor, y me parece que él sufría con estas memorias, no en el sentido de que no fueron perdonadas. Creo que de una manera incluso propia, que es mirarmos cenas o escenarios que no son bellos y reconocernos que no son bellos, ¿ok? Vemos cuadros y situaciones que no es bella y no es bello, es feo. Y así era para mí. Hay un periodo de mi vida que era fea, pero yo no reconocía como fea. Estaba en mi conciencia siguiendo que acreditaba que era correcto. ¿Ok? ¿Por qué es importante percibirnos eso? Mira, hermanos, ustedes como cristianos, como liderazgo, van a encontrar personas en la vida que son hipócritas, que dicen algo, fingen tener una piedad que no tienen. Puede ser que incluso sufra usted mismo en parte con esto, y a veces los religiosos lo sufren más do que los que no son religiosos. Pero es importante que nos acordemos que hay personas que son sinceras aunque estén equivocadas. Pablo escribe eso sobre los judíos, escribiendo a los romanos, les digo, de testimonio que él tiene celo por Dios, pero no con conocimiento. ¿De acuerdo de esto? Romanos capítulo 10, versículo 3, déjame ver precisamente. 2. Porque yo les doy testimonio de que tiene celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Pablo está hablando de los judíos, pero es como una proyección de sí mismo antes de conocer a Cristo. ¿Ok? Que es importante para que sepamos. Algunas personas que ministramos, precisamos ministrarle contra la falsidad. Es un pecado. Pero otras personas serán más sinceras a veces que nosotros, aunque estén equivocados. Y a esto necesitamos saber dónde abordar, porque no hace sentido para esta persona hablarnos de la falta de sinceridad. Muchas veces serán más sinceros que nosotros. Me acuerdo de algunas personas que conocí que tendrían una piedad muy bella, aunque
una sinceridad precisamente. Y en estos días, mira, esto es importante, en estos días que vivimos, días de la posmodernidad o ultramodernidad o modernidad avanzada, no sé, que no hay un consenso en el término, en estos días en que el hombre contemporáneo se aparta de los absolutos, que resta son los relativos, y en este punto la sinceridad es una de las virtudes más valoradas en el mundo contemporáneo. ¿No es así? Que importa que sea sincero, sea fiel con que piensa, con que siente, y por ahí se va. Por supuesto que la Biblia no pone de esta manera. El Señor Jesucristo pone la situación como una mezcla de los dos. Es necesario, tenemos la verdad. Jesús ha dicho que erraban sus oyentes por no conocer ni el poder de Dios ni la palabra de Dios. ¿Se acuerdan de esto? Entonces hay errores que son por ignorancia y hay otros que son por mentira, la hipocresía que ha denunciado Jesucristo. Y ustedes son como actores de teatro que hacen una religión para que los otros vean, pero no son verdaderos. Para Pablo no, él tenía una limpia conciencia. ¿Qué es importante para nosotros de inmediato acá? De inmediato. Para todos nosotros, la limpia conciencia viene por la sangre de Cristo Jesús. Porque alguien ya dice propiamente que depresión es exceso de pasado y ansiedad es exceso de futuro. Entonces nos quedamos ansiosos cuando nos preocupamos demasiado con el futuro, que es incierto para nosotros, pero cierto para Dios. Y cuando estamos muy preocupados con los problemas que han sido cometidos, nos quedamos depresivos. El problema de la conciencia, y la conciencia es un tema importante, porque conciencia es parte de nuestro hardware, del sistema duro, biológico, que Dios nos ha creado como seres humanos. Todos los seres humanos tienen conciencia, todos tienen. El problema no está en el hardware, porque es estructural, ¿ok? Como una computadora que tiene el disco duro. El problema está en el software, que es el programa que cargamos nuestra conciencia. Nuestro software es nuestra teología. Si tienes una mala teología, te quedarás como Pablo, sin problema de conciencia, pero persiguiendo a Jesús y a la iglesia y pensando que está correcto. ¿Ok? Pero si tienes un buen programa, un buen software, entonces él le va a alertar de los firewalls y de los virus que vienen atacando, que son los pecados, y dice, mira, hay un peligro acá, porque tiene un buen programa, te va a alertar de lo que sea. Ese es el papel de la conciencia. La enseñanza bíblica es precisamente una limpieza del programa constante, para que se quede un buen programa a desarrollar en la conciencia. ¿Está clara esta ilustración acá? La conciencia tenemos, y tenemos que tener esta sensibilidad cuando vamos a hablar a las personas, porque hablamos a las conciencias. Dios sí lo utiliza de esta manera. Algunas personas tienen una conciencia herida por pecados conscientes que saben que han cometido. Le anunciamos la cruz de Jesús y la sangre de Jesús para la purificación y para la limpieza de esta conciencia, para que no siga cargado de peso de culpa. Peso de culpa no se resuelve como la psicología contemporánea o de alguna manera se dice, te libere de este dogma. No, no es así. El peso se resuelve bíblicamente con la confesión, con el pedido de perdón y la aceptación, y recibir el perdón que ha de Jesucristo. ¿Está claro esto? Pero otras personas no tendrán problema de conciencia, o porque no le oye, no le importa que dice su conciencia, solo sigue lo que le importa, o porque son sinceramente equivocados, se acredita que están ciertos. A eso el tema no es propiamente hablar de la hipocresía, es hablar de la verdad, como ocurrió con Pablo. ¿Ok? ¿Está claro esto? Vamos a seguir. Ahora versículo 4 y 5. Pablo sigue hablando a Timoteo y dice,
Deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Qué vemos acá? Otra vez este tema tan particular y tan personal de esta carta, de la relación con Timoteo. Timoteo era alguien cercano de Pablo, que lo conocía desde el principio, cedo, ¿no? Temprano ya tuvo la relación. Nosotros vamos a ver esto en Hechos, capítulo 16, versículo 1. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. ¿Ok? ¿Qué vemos acá? Mira esta situación. Pablo misionero, en su viaje misionera, ha visitado Filipo, y en este viaje, cuando se pasa a Derbe y a Listra, conoce a Timoteo y oye el testimonio de las personas acerca de este joven. Algo curioso, pero no es raro en el ministerio pastoral. Seguimos conociendo y algunas personas dicen, mira, esté atento a este jovencito. Demuestra tener calidades que pueden ser señales del llamado ministerial. Piedoso, sincero, dedicado en las cosas de Dios. Y Pablo ha recibido esos testimonios de esas personas y entonces saca a Timoteo para seguirlo, para caminar con él en el ministerio, como que empezando el entrenamiento. Y fue eso que ha sucedido. Timoteo era un joven a quien Pablo ve características del llamado. Y mire, esto es importante. A mí me parece, a mí personalmente es una de las partes más difíciles del ministerio. Tengo muchas veces demasiado recelo de errar en aquel que Pablo va a decir, no ponga precipitadamente las manos sobre alguien, de decir, es santo y es llamado y no sé. Y a veces creo que puedo esperar demasiado para unos. Necesitaría a veces ser más generoso como mi pastor ha sido conmigo, porque si no fuera, no sé si estaría en el ministerio hoy. Si teria ido. Fueron muy misericordiosos y pacientes con un jovencito inquieto que era yo. Y así Pablo vio. Pero hay algunas características curiosas de la vida de Timoteo. ¿Qué podemos deducir de esos acá? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es el origen de la estructura de Timoteo? Estructura familiar, empecemos con esto. ¿Qué se dice en estos textos que leemos? Ya está ahí, no es necesario mucha interpretación. No es por inferencia, ya está explícito. ¿Qué se dice de Timoteo ahí? Habla uno por vez porque son muchas opiniones y así me quedo confuso. Que tanto de No, parte de su abuela como de su madre, él había recibido, había imitado el ejemplo de ellas y también tenía ese tipo de fe real, genuina, ¿no? Ok, Eh, ok. Entonces que hay se una ve que herencia. Pablo lo percibió porque dice, y estoy Sí, seguro que en ti también, quiere decir que se notaba eso en él, ¿no? sí. Podemos decir que hay una herencia de fe transgeneracional que se pasa de una generación a otra en la familia de Timoteo, ¿correcto? Pero hay un aspecto que no es tan positivo así. Es complementado. Por acá está en inferencia, pero está explícito en Hechos 16, 1 y 2. ¿Cuál es? sí, que el padre era griego. Sí, sí. Entonces, mira, se dice cuando Pablo le conoció como hijo de una mujer judía creyente. ¿Ok?
que era una parte considerable de la primera generación de cristianos. ¿Concordan? La primera generación de cristianos tenía muchos judíos que recibieron el mensaje cristiano y reconocieron que Jesús era el Mesías que ellos esperaban. Pero él era casado con un griego, que ya demuestra que no era así, como podemos decir, muy piadosa con la alianza, en los términos de la alianza desde el Antiguo Testamento y que sigue. Y su padre era griego, tanto es que él no era circuncidado. ¿Ok? Y solamente después Pablo, para quitar la barrera de oposición de aquellos que eran más restritos judíos, le circuncida no con el motivo judaizante que él necesita para la salvación, pero para decir que nosotros no nos oponemos, no se trata de un rechazo de la ley de Moisés. Y Timoteo era una situación típica de la transición. Perdón, hermanos, son los efectos. Acá, es una situación típica de la transición, porque vendría de una familia de origen judía, pero era cristiano, y aquella primera generación tuvo algunas dificultades de cómo resolver esto, ¿no? Porque si por un lado ellos se tornaron seguidores de Jesús, por otro lado, su nacionalidad y su cultura era judía. Ellos no necesitaban rechazarlo todo y decir, oh, no hay ninguna importancia de eso, soy universal. Es como algunas características que son típicamente uruguayas, ¿no? Si ustedes son cristianos, comparten con otros hermanos de otra parte del mundo valores que son más fuertes y son superiores y son eternos, ¿correcto? Pero hay algunas características que son propias de ustedes, como Arsenio de Paraguay y algunos como acento y todo más, que no hay ningún problema de preservarlo como característica, aunque transitoria que sea. Entonces, mira, acá es importante porque en la iglesia nosotros experimentaremos situaciones así. Hay muchas personas que Dios va a convertir que no vienen de situaciones ideales, de hogares muy armoniosos, o en la verdad, como ha dicho alguien, así, todas las familias son disfuncionales. Lo que se diferencia son los niveles. Algunos son más y otros menos, pero disfuncionales son todas. Es una manera en lenguaje psicológica de decir que el primer punto del calvinismo, ¿cuál es? Del 5, del tulip. Depravación total. Depravación total. ¿Qué significa en la práctica? Todo en el ser humano ha sido afectado por el pecado. Incluso las más piadosas de las familias en sus relaciones. ¿Ok? Cuando miramos a la vida de Timoteo, ¿qué vemos? Vemos claramente esto. Su mamá era creyente, su abuela era creyente, eran sinceras, pero su papá no. No sabemos exactamente cuál el impacto de eso en la formación de Timoteo, de no tener su padre como referencia de piedad, no sabemos. Y no sería muy apropiado especularmos sobre eso. Pero que sabemos y que deducimos al leer las cartas es que Timoteo tenía una cierta personalidad más tímida, que no parecía ser muy seguro de sus posiciones, especialmente bajo amenazas. ¿Será que hay un efecto acá de esta historia inicial de su vida? No sé, no podemos afirmarlo porque la Biblia no lo dice. Pero es curioso que Pablo, cuando empieza a escribir a Timoteo, él resalta no propiamente como negativo, mas resalta estas dificultades que tenía Timoteo. Ve que él empieza diciendo, me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, acuérdame de tus lágrimas, para llenarme de gozo, de tus lágrimas. Entonces me parece que Pablo está reconociendo que era alguien que sufría. ¿Y sufría por qué? ¿Cuál es el momento de la segunda epístola distintamente de la primera? ¿Qué cambió entre la primera y la segunda epístola de Pablo? Con relación a Pablo, la situación de Pablo, ¿qué cambió? ¿Quién acuerda? Cuando escribe Pablo la segunda epístola, él ya está
encarcelado. La primera no. ¿Ok? Este acto, facto, ¿eh? Este facto, es facto, ¿correcto? Este facto ha cambiado la situación. Para Timoteo, que miraba a Pablo como su discipulador, su orientador, su padre en la fe, su héroe, podemos decir de esta manera. Tal vez, aquí es una especulación, ¿ok? No voy a afirmar como seguro de ser. Tal vez como aquella figura masculina bien sucedida, que no tenía plenamente, totalmente en su papá, que no compartía de la fe. Ahora está encarcelado. Eso lo ha abatido. Es claro que lo ha abatido por las exhortaciones que vemos de Pablo a Timoteo. Y Pablo dice, mira, me acuerdo, y esta tristeza se va a cambiar en gozo, bajo la providencia divina a su tiempo. Me acuerdo y sé de tu historia, conozco, sé que es sincera y verdadera en la fe. ¿Cómo era tu mamá? ¿Cómo era tu abuela? ¿Ok? Hermanos, no sé si es demasiada especulación de mi parte, pero voy a provocarles con algunas preguntas acá para que reflexionen. Una espiritualidad que hay una omisión de la figura masculina se pierde en algunas referencias importantes. Claro, el revés también. si no tiene la femenina también se pierde. Pero algunas cosas que son propias de los hombres se pierden. Como en general, características como objetividad, decisiones, y firmeza, lucha, que por la propia naturaleza de los hombres debería venir de la parte de los hombres. ¿Ok? Una espiritualidad, y no estoy diciendo yo esto simplemente, hay estudios de ciencias de las religiones que son mi formación de maestría, y de que una experiencia religiosa típicamente pentecostal es enfocada en los sentimientos. Y no es por si acaso que iglesias así son predominantemente femeninas en su membresía. Los hombres muchas veces entran en lugares así y dicen, hay alguna cosa demasiado emocional en este pueblo acá. Y claro, hoy vivimos épocas distintas, ¿no? Los hombres están muy emocionales y con miedo de cucarachas y tantas cosas así. Y está complicado. Pero cuidado con la edición de esto, Rolim, porque está ficando peligroso hablar ciertas cosas hoy en día. Y el punto es que de alguna manera hay una necesidad de rescatarnos ideas bíblicas de masculinidad. ¿Ok? Y ok, siguiendo. Pablo dice entonces que al ver Timoteo, te acuerdas de todo eso. Y en versículo 6 hace una exhortación. Y dice, la exhortación es que él dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Qué está diciendo Pablo? Está básicamente exhortando a Timoteo a que renueve su alegría, entusiasmo y dedicación para el ministerio como tenía en el principio de su ministerio. Ve, él aún todavía es un joven aún, pero ya está desanimado. Porque la situación no era fácil. Su gran mentor estaba encarcelado. Ele, mira, si Pablo, que es el gran Pablo, está así, estoy muerto. Es complicado para mí. Me acuerdo en el principio del ministerio, un poco, 1 o 2 años de ministerio, yo llegué a la conclusión de que las personas lo querían experiencias emocionales y no les quería la verdadera enseñanza, y me quedé un poco desanimado, hasta que por la providencia divina recibí una invitación de trabajar con alguien que tenía un ministerio muy bien sucedido en Brasil, y reverendo Ludgero, y ha sido una gran bendición para mi vida experimentar. Ve a alguien experiente, seguro, realizador, emprendedor, en la confianza en Dios, en su palabra, un ministerio muy bíblico, muy fuerte, y ha sido una bendición más grande que muchos libros que he leído.
¿Ok? ¿Y qué está haciendo Pablo acá? Está diciendo, Timoteo, te acuerdes de la misma convicción que tendrías. La circunstancia no puede dejarte abaterte de esta manera, no puede. Las circunstancias pueden estar difíciles y él va a seguir acá, pero Dios sigue siendo el Señor de la iglesia. ¿Ok? Vamos a seguir. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque la cobardía es precisamente una sensación de una acción, es una sensación que promueve acción de reclusión por autoprotección, ¿correcto? Y la idea de la autoprotección o autopreservación es una reacción pecaminosa de incredulidad. ¿No es? Si las circunstancias están difíciles y nosotros recuamos, volvimos y intentamos protegernos completamente para blindarnos, eso significa que en la práctica tenemos como más poderosas las amenazas que nos son hechas do que Dios que está arriba de las amenazas. Este es el problema de la cobardía y de la autopreservación. No se trata propiamente de una cuestión de carácter, no es carácter, es incredulidad el problema. Porque Dios es Dios cuando las cosas están buenas, pero sigue siendo el mismo Dios soberano cuando las cosas están malas. ¿No es así? Y es este punto que Pablo está diciendo para Timoteo. Cuando estaba bueno, cuando estaba contigo, viajando, haciendo la obra misionera, estabas animado y predicabas y todo. Ahora que estoy encarcelado, yo estás abatido. Mira, hombre, no es así. No son las circunstancias que determinan nuestra estado, es Dios. Nuestra dedicación debe estar enfocada en Dios. Seguimos. Versículo 8. Mira qué ocurría con Timoteo. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participe de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Qué les parece este? Hay dos informaciones importantes acá. ¿Qué sucedía con Timoteo? Que Pablo le exhorta. Vergüenza y después la segunda información. Vergüenza del Evangelio y vergüenza de Pablo, ¿ok? Acá, la consejería bíblica nos va a apuntar para un tema que es llamado temor de los hombres. Y mira, este es importante, mira, es importante. Me acuerdo cuántas veces, cuántas, y son inúmeras. A mí me gustaría decir que no fuera nunca o que han sido pocas, pero estaría mintiendo para usted. Fueron inúmeras las veces que procuré presentar el mensaje a partir del éxito natural de la iglesia que vivía yo. Dicen, nosotros estamos en Brasil desde antes de la República, somos más antiguos que la República. La iglesia presbiteriana está en Brasil desde la época del Imperio. Nosotros tenemos escuelas, hospitales, iglesias, por todo, como que queriendo ganar la simpatía de las personas a través de las obras del suceso natural. Hoy percibo que ha sido equivocado. En la verdad era el temor de los hombres que me llevaba a hablar de esa manera. Y es precisamente contra esto que Pablo está hablando acá. Él dice, no te avergüences del testimonio del Señor. El poder está en el testimonio del Señor. Y no te avergüences de mi situación como encarcelado. Seamos honestos, hermano. ¿Quién de nosotros acá gustaría de tener su héroe un encarcelado? Porque naturalmente pensamos, ¿cómo voy a explicar a las otras personas que la persona más importante para mi formación es un encarcelado? ¿Comprendes el punto? Todos nosotros gostaríamos de decir que la persona más importante para mi vida es un bien sucedido, es alguien que está bien, que tiene plata, que tiene academia, suceso académico, y por ahí que se va. ¿No es así? Pero, ¿cuál es el problema de esto? Son los criterios de evaluación naturales. Y Pablo dice, no haga esto. No haga. Porque los valores del reino de Dios son distintos de los valores del mundo.
Porque tanto Pablo contra los cristianos en aquella primera generación no estaba siendo encarcelado por sus errores o sus pecados, por el revés, estaba por la dedicación. Y esto Pablo va a decir un poco más adelante a Timoteo, que dice, si alguien desea vivir piadosamente, será perseguido. En este sentido, el encarcelamiento, el cárcel, para ellos era glorioso y no un empecillo. ¿Te acuerdas que Jesús dijo, bienaventurados son ustedes cuando vos perseguieren? ¿Te acuerdas? Y por mi nombre. Porque si somos perseguidos por nuestros errores, vergüenza. Pero si somos perseguidos por seguimos a Cristo, es gloria. Es esto que Pedro va a decir en su carta, cuando dice, hermanos, si nosotros sufrimos por nuestros errores, no hay ninguna honra en esto. Pero si sufrimos por el evangelio, si sucede con nosotros algo que sucedió con nuestro Señor, que sufrió por la piedad, esto es valoroso delante de Dios, es esto que Pablo está diciendo. Y sigue diciendo que, exhortando y participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. A mí me gustaría de compartir algo que pienso que sea un misterio acá y que es una lección que muchas veces nos olvidamos. Creo que sea natural que ninguno de nosotros nos guste del sufrimiento. Si preguntar aquí, a ti te gusta de sufrir, y alguien arriba la mano dice, tiene problema, ¿eh? Porque así, gustar de sufrir es complicado. Pero Santiago dice que debemos tener por motivo de alegría pasar por la aprobación. ¿Por qué? No por la aprobación en sí, mas por el resultado, porque promueve Dios a través de esto. ¿Ok? Dios se ha utilizado, mira, esto es importante, Dios se ha utilizado del sufrimiento como una herramienta de aperfeiçoamento de su iglesia y de manifestación de un poder y de gloria del evangelio que no sería tan claramente percibido si las cosas estuviesen bien. Porque si compartimos con los otros, venga a seguir a Cristo, que todo te va bien, podemos comunicar un equívoco que es un interés equivocado. Pero si decimos a la persona que la vida puede aumentar el sufrimiento incluso, o la persona pensará, esos hombres son locos, o debe tener alguna cosa realmente más valorosa en esta fe, a punto de eles seguirem a pesar del sufrimiento. E é precisamente isso. É isso que Pablo está dizendo. Ele diz, não te avergüences, participa comigo de quê? Ele diz, del evangelho de Cristo, participa de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios. Hay un poder de Dios que se revela a través del sufrimiento. Y aquí hay algo misterioso. Hay poca cosa producida en nuestra teología sobre esto. Y creo que pocos temas son más necesarios hoy en día do que una teología bíblica de sufrimiento y de la muerte. Este tema es evitado. En generaciones pasadas se hablaba, se charleaba sobre muerte, sufrimiento, pero está cambiando un tabú, ¿no es así? A veces estamos hablando con alguien y si decimos muerte, y, mira, no habla de esto, no me gusta escuchar, y se toca 3 veces en la madera y dice, vamos a cambiar de tema porque esto me quedó malo, no puedo ni siquiera de hablar de esto. Pero todos nosotros pasaremos por eso. Y mira, fuimos apartando de nuestros ojos el sufrimiento y la muerte. Antes se hacía el velorio que en las propias casas. Después, es velorio, ¿no? Es así que se habla también, velorio, ¿no? ¿Cómo es? Velatorio. Velatorio, ok. Se hacía antes en las propias casas de las personas, de los muertos. Después se sacó de las casas y se puso en la iglesia. Después de un tiempo, los propios hermanos de la iglesia se sentían desconfortables de tener un muerto en el salón. Y lo rechazaron. No, el lugar de muerte es en el cementerio, no es en la iglesia de los vivos, de aquel que resucitó. Y ahora solo hay un lugar donde se pueda tener los muertos, que son el lugar en que se va a sepultar. Y aún así algunas personas no lo quieren ver y evitan al máximo este. Pero es una tontería, porque todos nosotros enfrentaremos la muerte. Y necesitamos tener una comprensión bíblica de este, clara, sufrimiento y muerte.
¿Qué está haciendo Pablo acá? Está desmistificando y desempoderando, sé que puedo decir así una palabra que sigue en moda, ¿no? Empoderamiento. Está desempoderando la muerte, los sufrimientos. No es tan poderoso como están diciendo. El poder más grande es del evangelio, que incluso es un poder que vence la muerte. ¿De acuerdo? En 1 Corintios 15, que la muerte es el último enemigo a ser vencido, ¿no? Y que Jesús lo venció con su muerte. Aquella obra de John Owen, clásica, ¿no? La muerte de la muerte en la muerte de Cristo. La muerte de la muerte en la muerte de Cristo. Entonces, así, el tema del sufrimiento y de la muerte no debe ser pavoroso para los cristianos. No debe. Hay una teoría interesante, me permite abrir un paréntesis solo para provocarlos un poco más. Y un colega mío que ha escrito, voy a provocar, Mauricio, esta polémica de acá, que ha dicho el siguiente: en la verdad, este tema de lo Halloween no debería causar una situación difícil para los cristianos, porque nosotros somos los únicos que pueden bromear de la muerte, porque la muerte no es pavorosa para los cristianos. ¿Comprende el tema? Es decir, para los otros es pavoroso. Es decir, no, nosotros, la muerte es un enemigo que va a ser vencido. Algunos dicen, no, no temo la muerte, la respeto. ¿Eh? Y ese respeto es como una veneración. Ok, sigamos. Quien nos salvó, y dice, llamó con llamado santo, no conforme a nuestras obras, versículo 9, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Está ahora volviendo los ojos de Timoteo para que saque los ojos de las circunstancias y los ponga en el Señor de las circunstancias, el Señor que gobierna desde el siglo de los siglos y que es Señor incluso de las circunstancias difíciles, ¿correcto? Es este Señor, dice Pablo, que ahora ha sido manifestada esta gracia acá, por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Mira qué maravilloso. ¿Cómo Pablo está exhortando a Timoteo acá? Estás con una visión equivocada, idólatra del sufrimiento, como si la muerte fuese la reina y la victoriosa. No es. Dios es el victorioso. Y este Dios que es victorioso entró en nuestra historia, vino acá y venció el pecado y la muerte con la muerte de su Hijo Jesucristo y con la resurrección. Él es Señor de la vida y el Señor de la muerte. Y la sacó el poder con su vida y con la luz, con su inmortalidad. Esa es la visión cristiana. Inevitablemente vamos a enfrentar la muerte. La única excepción será la generación que estará viva cuando Cristo volviera. ¿Ok? Pero todos los demás lo iremos. Y no podemos evitar esa situación. La muerte y el sufrimiento hace parte de la vida. Y cuanto más pronto reconocemos y si estivermos listos, mejor lo enfrentaremos. Cuanto más negarmos essa situação, más sofrimento será, porque negaremos el obvio y la realidad, y no es sabio hacerlo, ¿correcto? ¿Y qué hace Pablo acá? Le llama a Timoteo a la realidad más fuerte que la muerte o que el sufrimiento, que es la realidad de la victoria de Cristo sobre esto. ¿Está claro esto, hermano? Es profundamente práctico acá en la vida. ¿Qué decimos? Con personas que están enfrentando sufrimiento, dolor, riesgo de muerte, la reconocemos el sufrimiento, pero necesitamos ayudarla a mirar para algo más fuerte que el sufrimiento y la muerte, que Él es el Señor de la vida y de la muerte, que tiene en su mano la vida de todo, contado y determinado, el sufrimiento de todo. Es eso que Pablo está haciendo con Timoteo. ¿O no es? ¿No es esto? Mira que ele não está haciendo promessas falsas e vai passar, vou sair del cárcel, te vas a quedar tranquilo, todo te va a ovacionar, vão dizer que sou grande herói. Não, nada disso. Ele diz, a maneira de enfrentarlo é reconhecer a realidade espiritual. E ele sigue, sobre si mesmo, dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, aunque estuviera encarcelado. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo,
porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Qué maravilloso eso, ¿no? Hermano, la maturidad que Pablo tiene muchas veces me envergüenza, porque aquí es dicho algo que es muy propio de una vida cristiana madura. Mire que es importante, toma nota. Aquí sería una nota cuestión para recibir una prueba, un examen. Aunque no sepamos todas las cosas, lo que Dios nos dio para que lo sepamos es suficiente para enfrentarnos aquilo que no sepamos. ¿Ok? Que no sabemos. Hay un himno que cantamos que dice, no sé qué de mal o bien está destinado a mí, no sé si malos o buenos días bien. Y las estrofas todas del himno son las cosas que no sé. No sé cuándo va a se quedar la vida, no sé cuándo va a se quedar, no sé, no sé, no sé. Hay muchas cosas que nosotros no sabemos y nos quedamos perplejos, ¿no es así? Pero el coro del himno dice así, pero yo sé en quien tengo creído y sé que es fuerte y poderoso para guardar mi depósito. Este himno es basado en este versículo. Todo este himno es basado en esta cosa. Hay muchas cosas que no sabemos y no tenemos la respuesta. ¿Por qué, Señor, se sucedió esto? ¿Por qué una chica adolescente es violada y se engravida? ¿Por qué que un niño con 5 o 6 años desarrolla un tumor cerebral y se va a morir? ¿Por qué que personas que ya tienen tanta plata desvían la plata pública, el dinero público y se enriquece más en cuanto que tanto? ¿Por qué? ¿Por qué? Son tantas. Ustedes tienen sus cuestiones. Y muchas de esas preguntas nosotros no tenemos la respuesta pronto, ni clara. Pero que tenemos es, pero yo sé en quién tengo creído. Y aquello que sé acerca de Dios es fuerte el suficiente para que siga confiando en Él, aunque no tenga la respuesta para otras preguntas. Esta mezcla, mire, este es importante, este es el punto acá. La vida cristiana, y ese es un problema con la teología pentecostal, que quiere la revelación para todo. ¿Debo ir a tal ciudad o no? ¿Debo enamorarme de esta persona o no? Y necesito de una revelación puntual y específica. La vida cristiana es infantilizada de esta manera. Las personas que quieren la seguridad de tener todas las respuestas para sus cuestiones. Esto es propio de chicos, de niños de 3 o 4 años. Ustedes que son padres o que fueron, ¿te acuerdan que hay una fase casi insoportable de la vida de nuestros niños? Que a todos le preguntan, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No es así? Y algunos creyentes viven así, sí, así toda la vida. Señor, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Y para de ser como un muchacho de 3 años. No tendrás todas tus preguntas resolvidas, pero que necesita, ya tiene. La conciencia y la certeza de que soy Dios, soy fuerte, estoy contigo, he vencido la muerte, no estás solito, está conmigo. Es esto que Pablo está diciendo. Estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel. ¿Ok? Y así Pablo se camina para las exhortaciones finales de este capítulo, que son, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Algunos expertos del texto bíblico ven en estas palabras acá una referencia a símbolos de fe rudimentares que tendría la primera generación. Nosotros tenemos una referencia de un resumen de la creencia más primitiva como el credo apostólico, ¿no? Y así es. Este término de forma de las sanas palabras significa una referencia, una forma, como un canon, una referencia de un contenido que sirve de modelo para lo que se debe creer. Só que Pablo une acá esta forma de las sanas palabras con fe y amor. Es posible, es bien posible que Pablo sí tenga comunicado a Timoteo como resumen de las doctrinas principales, porque él dice, las sanas palabras que de mí oíste, ¿ok? No es razonable imaginarnos que
Pablo se quedaba todo el tiempo con Timoteo repitiendo todas las cosas que ha dicho todo el tiempo. Algunos resumen como a veces pasamos para las personas. Pero Pablo dice, toma esto con fe y amor, porque hay otras virtudes asociadas. Esto es importante acá. La ortodoxia es importante, la sana doctrina es importante, sí, por supuesto. Pero la manera como la utilizamos también es. Y Pablo habla de fe y amor. ¿Ok? Repetirla sin que el corazón lo siga en confianza es hipocresía. Fue eso que Jesús habló contra los fariseos. Con los labios me honra, pero el corazón está apartado de mí. Entonces, lo que creemos o que afirmamos creer debe ir acompañado de fe y debe ir acompañado de amor. Es la verdad en amor. Y sigue. Guarda el buen depósito para el Espíritu Santo que mora en nosotros. Este depósito de fe recibido. Guarda. No te olvides de esto. Te oíste, era fácil en el primer momento cuando yo estaba libre y que nosotros salíamos en los viajes misioneros, pero ahora que la situación se quedó más difícil, continúa siendo verdad de todo aquel que creíamos nosotros. Guarda este depósito, te acuerdes de esto. Muchas veces necesitaremos predicar para nuestro propio corazón. Ya sabes esto, y aquí Pablo va a llegar a la parte final, hablando aquilo que hablé de inicio, citando situaciones distintas y reacciones distintas a situación de dificultad que vino sobre él como apóstol y sobre la iglesia en la primera generación. Mira qué dice Pablo. Ya sabes que como me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Hermano, algo triste que necesitamos reconocer. Cuando algo mal sucede con alguno, un cristiano con uno, hay personas que son oportunistas y que le abandonan. Hay personas que se acercarán de ustedes en cuanto ustedes estuvieren bien, o espiritualmente bien, o financieramente bien, lo que sea. Todos lo gozan de acercarse de quien está bien. Pero acercarse de alguien que no está bien cuesta. ¿No es así? Cuesta paciencia, cuesta amor, cuesta a veces necesidad para ayudar. Cuando la situación se quedó mal con Pablo, ¿qué sucedió? Muchos lo abandonaron. ¿Ok? Muchos lo abandonaron. Pablo está diciendo, son esos. Pero, versículo 16, no ha sido todo. Tenga el Señor misericordia en la casa de Onesífero, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuve en Roma me buscó solicitamente y me halló. Él cita a Onesífero, que por supuesto jamás se olvidará, porque él llegó a visitarle en la cárcel en Roma, que significaba hasta incluso un peligro, ¿no? Si estaba el imperio empezando a perseguir a los cristianos, y tú te vas a visitar un predicador del mensaje cristiano en la cárcel, mira qué situación acá, que digo, mira, estoy acá, un albo potencial que puede prenderme también. No sé, hermano, verdaderamente, no sé si tendría yo el coraje de Onesífero de visitar Pablo en la cárcel en Roma, como hizo a Cueva de los Leones, así, voy a entrar a la Cueva de los Leones. Y lo hizo, y tanto es que Pablo lo destaca, y dice muchas veces me confortó. ¿Ok? Y para terminar, concédale al Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Que Dios nos bendiga, hermanos. Porque, por supuesto, en la vida cristiana, en el ministerio cristiano, tendremos muchas alegrías. Disfrutaremos muchas situaciones agradables. Para mí, no hay nada más prazeroso do que ver personas creciendo en el conocimiento de Dios. Pero hasta hoy, Dios me tiene bendecido con situaciones más tranquilas. No sé qué es ministrar en situaciones de grandes persecuciones. No sé. La que experimentamos nosotros en el mundo contemporáneo son persecuciones ideológicas y filosóficas, que no estoy diciendo que son débiles, no son, pero son de otra naturaleza. Es campo de la batalla, es la mente y algunas restricciones institucionales que pueden venir. Que Dios nos bendiga. Está contigo, Mauricio. Si alguien quiere preguntar algo y que sea.
comentario antes que oremos? Bien, Yo soy oramos. cruel, yo no voy hasta el último minuto Él no deja para que no tiempo. pregunten, ¿eh? Para que no pregunten nada. ¿Eh? Es una estrategia que da resultado. Bien, no sé, se quedan cansados, quieren dormir, no preguntan. Bien, vamos a orar entonces, Vamos. pensando en eso, ¿no? De que el sufrimiento es parte de la vida cristiana, pero el Señor nos sostiene, nos cuida. Es importante tener la palabra de Dios siempre presente, ¿no? La doctrina y esa palabra viva de Dios que nos sostiene y debe ser parte íntegra también de nuestras vidas. Fabián, ora por nosotros Amén. entonces y así terminamos. Oramos. Padre amado, Señor, gracias por el tiempo compartido, Señor, por las enseñanzas que hemos recibido en esta clase y los hermanos en la anterior clase previo a esta, Señor. Gracias porque tú preparas a tus siervos para enseñarnos, Señor, y te pedimos que en nuestros corazones, nuestras mentes, nuestro espíritu, Señor, esté también abierto a recibir y atesorar estas cosas y ponerlas en práctica. Padre, como recién decíamos, tú mismo en la palabra lo has dicho, Señor, que en este mundo tendremos aflicción, Señor. Te ruego que nos dé fortaleza, Señor, para tener el mismo gozo como el que aprendemos en estas cartas, Señor, del apóstol Pablo, Señor, el mismo gozo en cualquier circunstancia, Señor, sabiendo cómo vivir agradecido, Señor, en todo momento, Señor, tanto en abundancia como cuando tenemos ausencia de cosas, sea materiales, sea de salud o de otro tipo de cosas, Señor. Ayúdanos a tener la misma fortaleza y el mismo gozo, Señor. Necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu misericordia, Señor, de tu piedad para poder hacer frente a tantas circunstancias que nos tocan vivir y aún, como decía el hermano, Señor, en otros lugares del mundo, Señor, están pasando cosas tremendas en estos días y nosotros aquí podemos estar tranquilamente sentados en nuestras casas y hablando de tu verdad, sin temor a tener ningún tipo de represalia física, Señor, como en otros lugares sucede, Señor, lo cual agradecemos y también oramos por todos aquellos que no tienen estos privilegios, Señor. Ayúdanos a hacer un solo corazón y una sola voz, adorando tu nombre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas Gracias, gracias, hermano. profesor, por el Mucho esfuerzo. gusto Que por te ese tiempo. mejores, que te mejores pronto. Ok, gracias. Gracias. Hermano, nos vemos. Bendiciones y buen descanso a todos. Bendiciones. Buenas noches a Chao. todos. Igual.